uno de los más fáciles de evaluar y que también puede darnos muchos signos de sintomatología. Aquí, por ejemplo, vemos en este dibujo, este es de Raimundo Llano, un resumen, digamos, de los pares craneales, ¿no? ¿Qué función tiene? Por ejemplo, el primer par craneal tiene una función, se llama olfatorio, y es la de percepción de los olores. Por lo tanto, recibe el estímulo y lleva esas sensaciones hasta la corteza cerebral, ¿no? A través de todo un circuito. Por lo tanto, su principal función va a ser la percepción de los olores. Lo mismo del óptico, que es la agudeza visual, y así sucesivamente cada uno de los pares craneales, como vamos a ir viendo. Entonces, el primer par craneal olfatorio se origina en las células del Schurz a nivel de la mucosa nasal, hace sinapsis con las células mitrales a nivel del bulbo, sigue la cintilla olfatoria, formando la cintilla olfatoria, y termina a nivel del complejo rinoencefálico. Tiene relación con muchas estructuras a nivel del sistema nervioso central, como el hipocampo, el núcleo amigdalino, el área piriforme, etcétera, ¿no es cierto? Toda esta relación que tiene con estas estructuras hace de que la percepción de los olores tenga mucho que ver, digamos, con patología también de orden psiquiátrico. A veces nos pasa, ¿no? Que cuando estamos caminando por la calle y sentimos un aroma, se nos viene a la mente recuerdos, ¿no es cierto? O empezamos a recordar cosas que han pasado anteriormente, nada más por el estímulo olfatorio que nos genera un determinado aroma. Por lo tanto, todo eso se explica a través de las múltiples interconexiones que tiene este par con las estructuras centrales, ¿no es cierto? Ahora bien, la función que tiene este par precisamente es la de percibir los olores, es su principal función. ¿Y cómo la vamos a evaluar? Primero, debemos hacer que el paciente identifique ciertos aromas, pero que sean conocidos, ¿no? Lo que comúnmente se utiliza es el café, el clavo de olor, o bien el chocolate o la vainilla, que son olores que todos podríamos identificar en algún momento porque conocemos, lógicamente, y que deben ser olores no irritantes, como menciona acá. No vamos a hacer, por ejemplo, la evaluación de esto con el formol, ¿no? Que sí podríamos identificarlo algunos, pero que es demasiado irritante. Por lo tanto, debemos escoger ciertas sustancias que sean conocidas y que no sean irritantes para el paciente. Lo importante es evaluar fosa nasal por fosa nasal, se hace de forma comparativa. Y en este caso, lo primero que debemos evaluar es si hay una permeabilidad de cada una de las fosas nasales. Y eso lo podemos hacer fácilmente pidiendo al paciente que con el dedo índice ocluya una fosa nasal o bien hacerlo nosotros mismos como exploradores o como médico explorador. Ocluimos una fosa nasal y pedimos al paciente que inspire, ¿no? Vemos que esté, digamos, permeable la fosa nasal de un lado, luego del otro, y luego aplicamos ciertas sustancias conocidas no irritantes para pedir que el paciente, primero, preguntar si identifica el olor, ¿no? Si es capaz de percibir algún aroma. Y en segundo lugar, que nos describa qué tipo de aroma es. Este examen siempre se hace fosa nasal por fosa nasal y debemos pedir al paciente que cierre tanto los ojos como la boca, ¿no? Para que la evaluación sea más exacta. Como dice acá, se hace por separado. Y lo que vamos a evaluar es la presencia de alteraciones, en este caso la no percepción de los olores, a lo que se llama anosmia, o la disminución en la capacidad de poder percibir los olores, que es la hiposmia, o bien alteraciones en la percepción, por ejemplo, que perciba todo de olores desagradables, eso se llama cacosmia, o que confunda los olores, lo que es la parosmia. Entonces, fíjense, en primera instancia lo que hacemos es pedir al paciente que ocluya una fosa nasal, que inspire para ver la permeabilidad y en segunda instancia pedimos que cierre los ojos, la boca y acercamos un recipiente que contenga la sustancia, en este caso puede ser café, vainilla, ¿no? O algún otro olor que sea conocido y no irritante. Entonces lo que hacemos es pedir al paciente que en primera instancia identifique, ¿no? Si le preguntamos, ¿siente o no siente algún aroma? Lo primero, el paciente nos dice, sí siento. Ahora lo que debemos preguntar es qué tipo de aroma es el que siente y si es capaz de identificar la sustancia. Porque puede ser que perciba los olores, pero que no identifique exactamente qué olor es. Por eso es importante que la sustancia o el aroma que estemos utilizando sea conocido, ¿no? Si le vamos a colocar una sustancia que pocos conocen, es capaz que identifique, que siente algún aroma, pero que no nos pueda decir exactamente qué es. Entonces, por eso es la importancia de identificar o utilizar aromas conocidos, ¿no? Entonces, primero permeabilidad, fosa por fosa nasal, luego ocluimos una fosa nasal, hacemos que el paciente cierre los ojos y la boca, acercamos la sustancia y le pedimos
si es que el paciente identifica o no algún aroma, ¿no? Si siente aroma. Si nos dice sí, segundo, nos diga qué tipo de aroma es. Esto se hace de forma comparativa y bilateral. Se puede utilizar, digamos, hasta 3 aromas consecutivos, ¿no? Si, digamos, hay una duda. Primero empleo el café, porque si no es capaz de identificar adecuadamente, puedo utilizar el clavo de olor, que es también conocido, la canela. Si no identifica, pues utilizaré otro aroma, ¿no es cierto? Como el chocolate o la vainilla. Pero después del tercer aroma que se aplica, pues existe un fenómeno que se llama embotamiento. Y eso es porque hay una mezcla de las partículas odoríferas que impiden que el paciente discrimine una de otra, ¿no? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las perfumerías, ¿no? Cuando uno va, empiezan a hacernos sentir algunos aromas y ya después del tercer aroma nos dan un vasito de café, ¿no? Una tacita de café para que, digamos, evitemos este fenómeno de embotamiento y podamos identificar con mayor facilidad. Lo mismo ocurriría aquí en el paciente. Por lo tanto, debemos evitar, digamos, exponer a mucha cantidad de sustancias que tengan aromas, ¿no? Simplemente una o dos. Identifica y si siente, identifica, es suficiente. Entonces, siempre debemos hacerlo de fosa nasal por fosa nasal y las posibles alteraciones que encontraríamos es la anosmia, pérdida completa de la capacidad olfativa, la hiposmia, que es la disminución. Ahora, ¿en qué situaciones podríamos encontrar anosmia? Sobre todo traumatismos, ¿no? Traumatismos cráneoencefálicos, faciales, donde va a haber fractura de la lámina cribosa del etmoides, por lo tanto va a haber una sección del nervio en cualquiera de su trayecto, ¿no? En cualquier parte de su trayecto. Entonces, el traumatismo es una de las consecuencias muy frecuentes. Otra causa de anosmia actualmente, ¿cuál es? La infección por COVID, ¿no es cierto? Es uno de los signos y síntomas muy frecuentes que se relacionan con un pronóstico peor en el paciente, la presencia de anosmia o hiposmia. Por lo tanto, debemos identificar aquello. Ahora, la hiposmia, cuando hay disminución, por ejemplo, de la percepción de los olores, puede darse fácilmente en situaciones donde existe una congestión de la mucosa nasal. Eso es muy frecuente en los cuadros gripales comunes, ¿no es cierto? De pronto uno disminuye, no puede sentir olores ni sabores, es porque hay un proceso inflamatorio de la mucosa que está generando una congestión y como manifestación, pues nos produce hiposmia, ¿no? La cacosmia, en cambio, es una manifestación muy característica de trastornos psiquiátricos. Los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, etcétera, podrían presentar como manifestación o signo o síntoma lo que es la cacosmia. Todo perciben de mal olor, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay patologías orgánicas en las cuales se puede presentar esto. Por ejemplo, las sinusitis crónicas de mucho tiempo, cuando hay, digamos, acumulación de secreción purulenta en los senos paranasales, pues se puede generar lo que es la cacosmia y el paciente puede percibir permanentemente olor desagradable producto de esa infección. Y las parosmias generalmente se relacionan con trastornos de orden psiquiátrico, ¿no? O también relacionados con algunos tipos de epilepsia. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen un aura, se llama así, ¿no es cierto? Que tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas y previa a la convulsión pueden presentar parosmias. O sea, empiezan a sentir olores donde no existen o confunden los aromas. Y ese es un signo de que va a convulsionar muy prontamente, ¿no es cierto? Las parosmias. Entonces, pues son algunas de las causas de las alteraciones que podríamos encontrar, ¿no? Ahí está. El segundo par craneal, entonces fíjense, la evaluación del primer par craneal es relativamente fácil, no hay mucho detalle, digamos, sí hay que conocer cuál es su función, cómo evaluamos y qué alteraciones podríamos encontrar y qué patologías se relacionan frecuentemente con esto, ¿no? Es lo que debemos seguir con todos los pares craneales, es la sistematización. El segundo par craneal es el par óptico. Este ya lo habíamos visto con anterioridad cuando vimos el tema de cabeza. Ahí vemos el examen de ojo, ¿no es cierto? Este es todo el origen que tiene. Se origina en las zonas bipolares a través de los conos y bastones, forman las células ganglionares que van a la congruencia de todas estas generan lo que forman lo que es la papila óptica y la emergencia del nervio óptico. Este nervio óptico tiene una disposición bastante interesante, ¿no? Se disponen en fibras que ocupan cuadrantes. Ahí tenemos el cuadrante superior, tanto interno como externo, o nasal o temporal también se llama, y los cuadrantes inferiores también nasal o temporal. Entonces, esta disposición hace que, digamos, transcurra el nervio óptico y después de su emergencia
pues se genera un entrecruzamiento de lo que son las fibras nasales, ¿no? Como vemos acá. Aquí está el nervio óptico, con sus fibras temporales y nasales superiores e inferiores, pero las fibras nasales o internas se entrecruzan, ¿no? Localizándose en el lado contralateral, formando con este entrecruzamiento el quiasma óptico. El quiasma óptico. Entonces, luego finalmente transcurren hasta el cuerpo geniculado lateral, ¿no es cierto? Y posteriormente, formando lo que son las radiaciones ópticas, terminan en la cisura calcarina. Entonces, por eso es que muchas veces pacientes que tienen traumatismos cráneoencefálicos con golpe a nivel de la región occipital y lesión directa, pues pueden presentar síntomas visuales, ¿no? Como primer signo o síntoma. Alteración de la visión, pérdida del campo visual, etcétera. O bien traumatismos que tienen golpes en la parte anterior y por contragolpe se genera lesión en la región occipital. También podrían presentar sintomatología de alteración en la percepción de la visión, ¿no? Entonces, no debemos olvidarnos que existe un entrecruzamiento de las vías formando lo que es el quiasma óptico. Esto nos ayuda, digamos, a entender muchas de las evaluaciones que hacemos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la función del nervio óptico? Básicamente, las 4 cosas que evaluamos cuando estamos en la parte de evaluación de pares craneales es la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca. Esto lo habíamos visto cuando estábamos viendo ojos, ¿no es cierto? La agudeza visual. Segundo, el campo visual a través del método de la campiometría, que es el método de confrontación. Evaluación de la visión de colores, haciendo uso de los discos de Ishihara. Y finalmente, el examen de fondo de ojo. Entonces, son los 4 elementos que evaluamos cuando estamos haciendo la exploración del segundo par craneal. Agudeza visual, de cerca, de lejos, campo visual, visión de colores y fondo de ojo. Pero cuando hablamos de fondo de ojo, aquí hay una exclusividad, ¿no es cierto? Cuando estamos evaluando el segundo par craneal y nos referimos a examen de fondo de ojo, es porque estamos evaluando en realidad el nervio óptico. ¿Y dónde está el nervio óptico? En la papila óptica, ¿no es cierto? En la papila óptica, aquí está. Entonces, a través de la técnica del examen de fondo de ojo, lo que acá debemos evaluar no va a ser, digamos, los vasos retinales, la retina, ni mucho menos, ¿no? Sino lo que vamos a evaluar va a ser con exclusividad lo que es la papila óptica. Y eso nos va a dar mucha información acerca de la integridad del segundo par craneal. Bien, entonces vayamos con lo que es la agudeza visual. La agudeza visual, podemos hablar de la agudeza visual de lejos y de cerca a través del uso de unos instrumentos, ¿no? Como son la tabla de Snellen, que nos ayuda a evaluar la visión de lejos, y las tablas de Hegar o de Rosenbaum, que nos ayuda a evaluar la visión de cerca. Entonces, esto ya habíamos visto anteriormente. Estas tablas de Snellen tienen impresas una serie de letras, ¿no? Que se llaman en realidad optotipos, son los optotipos. Estos optotipos pueden estar dispuestos para pacientes letrados, como el que vemos acá, donde el paciente debe ser capaz de identificar cada una de las letras que le mostramos, o para pacientes iletrados, ¿no? Los que no saben leer, o niños. Por ejemplo, esta es una tabla de Snellen para niños, donde lo que tiene impresas son figuritas, que el niño debe ser capaz de identificar y decirnos qué es lo que está observando. Y esto también para pacientes iletrados, donde el paciente debe indicarnos hacia dónde apuntan las patitas, ¿no? De la E, sea al lado izquierdo, al lado derecho, arriba, abajo, etc. Entonces, las tablas de Snellen se han utilizado desde hace mucho tiempo atrás para la evaluación de lo que es la visión de lejos. Actualmente ya no, ya se utiliza mucho más moderno esto de las tablas de Snellen, como tipo diapositivas es lo que ahora hacen, pero el fundamento sigue siendo el mismo. ¿Cómo se interpreta esto de las tablas de Snellen, no? Para recordar, se interpreta en forma de fracción, donde el numerador es la distancia a la que se posiciona el paciente, que generalmente son 20 pies. Por eso se anota como una fracción, 20, ¿no? Arriba. O 6 metros, que es la equivalencia, ¿no es cierto? Y el denominador es la distancia a la que el paciente es capaz de ver cada uno de estos optotipos. Entonces puede haber una visión de 20 sobre 20. Esa es una visión normal. Quiere decir que el paciente ve a 20 pies lo que cualquier ojo normal es capaz de ver a los 20 pies. 20 sobre 20, eso quiere decir. Pero si el paciente tuviera una visión 20 sobre 40, digamos, significa que este paciente ve a 20 pies lo que un ojo normal es capaz de ver a 40 pies, o sea, están mucho más lejos de la imagen y es capaz de ver un ojo normal, pero este paciente solo ve a 20 pies lo que un ojo normal ve a 40 pies. Es la forma en la que debemos interpretar. Si la visión de lejos sería 20 sobre 200, por ejemplo, que eso es acá, cuando el paciente no es capaz de identificar
la impresión de la letra más grande, eso es 20/200, eso ya significa ceguera legal, ¿no? O sea que el paciente es ciego definitivamente. Ve a 20 pies lo que un ojo normal es capaz de ver a 200 pies, o sea, hay un déficit tremendo, más del 100%, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es la interpretación que debemos dar. Y todas las tablas de Snellen tienen su gradación, ¿no? 20/200, 20/100, 50, 70, 60, 40, 20/20. Entonces, el examen se hace ojo por ojo, igual que la evaluación de la agudeza olfativa, ¿no? Fosa nasal por fosa nasal, en este caso es ojo por ojo. Entonces, le pedimos al paciente que se tape un ojo sin que haga compresión del globo ocular, o bien se utilizan unas paletitas, ¿no? Como las raquetas de tenis. Entonces, se da ese instrumento al paciente y se le pide que ocluya uno de los ojos y se hace la evaluación ojo por ojo y sin lentes. Si el paciente utiliza anteojos, pues se pide que se saque los lentes. Lo que hacemos es señalarle cada uno de los optotipos, ¿no? Que nos va a indicar. Y la línea donde, digamos, se equivoca, digamos acá, ¿no es cierto? Y nos dice las patitas están yendo hacia abajo, cuando en realidad están yendo hacia arriba. Significa que llegó simplemente hasta acá. 20/50, por decir. Entonces, significa que este paciente ve a 20 pies lo que un ojo normal es capaz de ver a 50 pies. Tiene un déficit casi del 30%. Por lo tanto, esa es la forma en la que debemos interpretar la evaluación de la tabla de Snellen. Pero es importante, cuando utilizamos las tablas, digamos, comunes, estándares, que son impresas, que el paciente esté a 20 pies, o sea, a más o menos 6 metros de distancia. Hacer ojo por ojo e ir mostrando cada uno de los optotipos, ¿no? Entonces, la forma en la que vamos a evaluar la visión de lejos. Si no tenemos este instrumento, pues aplicamos lo que es la visión cuentadedos. En este caso, el médico se para a 1 metro de distancia del paciente en una pieza oscura y tiene que mostrarle la mano, ¿no? Con los dedos extendidos. Si el paciente es capaz de identificar, digamos, los dedos y identificar cuántos dedos están extendidos, pues se llama visión cuentadedos. Si lo que ve es una mancha, se llama visión bulto. Y si no ve nada, pues la ceguera legal. Un método menos exacto, muy inespecífico, pero cuando no tenemos, digamos, el instrumento, podríamos aplicarlo, ¿no? En cambio, la visión de cerca utiliza las tablas de Rosenbaum o de Jäger, que son unas pequeñas impresiones con una letra más o menos parecida a lo que es las letras de la guía telefónica. Y lo que el paciente debe hacer es tomar una de estas plantillas, el médico le da en la mano, igual se hace la evaluación ojo por ojo, y le pedimos que lea una frase que esté inscrita ahí. En este caso, lo que debemos observar, bueno, no hay esas figuritas, ¿no? Pero lo que debemos observar es el comportamiento del paciente. O sea, debemos observar a qué distancia coloca el instrumento. Por eso es importante que yo al paciente, cuando evalúo la visión de cerca, no le diga absolutamente nada. Simplemente le entrego la cartilla y le digo, señor, por favor, tápese un ojo y con el otro lea esta estrofa que está acá, ¿no? Y le muestro esto y le doy en la mano. Y lo único que ahí debo observar es ver a qué distancia posiciona el paciente esa cartilla que le da, que normalmente debería posicionarlo a 30 centímetros. Es la posición, digamos, ideal para la evaluación de la visión de cerca. Pero ¿qué tal si el paciente aleja demasiado la cartilla, ¿no? O sea, pone más allá de 30 centímetros, casi todo el brazo de extensión. Entonces, en este caso, estuviera frente a lo que se llama la hipermetropía. Estos hallazgos, o si el paciente, digamos, acerca demasiado la imagen, menos de 30 centímetros, digamos 10 centímetros, 2 centímetros, eso es la miopía, ¿no es cierto? Entonces, con este tipo de evaluación de la visión de cerca, básicamente podemos identificar estos dos vicios de refracción, la hipermetropía y la miopía, que en realidad son secundarias a unas alteraciones morfológicas del globo ocular. La hipermetropía, lo que ocurre es que el globo ocular está elongado, está estirado. El diámetro anteroposterior es menos que el diámetro, digamos, vertical, ¿no? Transversal. Por lo tanto, da la impresión que el globo ocular estuviera estirado. Por lo tanto, la imagen se forma detrás de la retina. Y el paciente tiene que, pues, alejar la imagen para que se pueda enfocar mejor. Y en la miopía ocurre lo contrario, el globo ocular está achatado más bien y la imagen se forma delante de la retina y el paciente tiene que acercar demasiado la imagen para que pueda enfocar mejor a nivel de la retina, ¿no? Entonces, lo importante en la evaluación de la visión de cerca es identificar a qué distancia posiciona la cartilla el paciente para definir si el paciente tuviera quizá una hipermetropía o una miopía, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que debemos evaluar en la primera parte, que es agudeza visual. El campo visual, en este caso nosotros empleamos el método de confrontación, ¿no?
que esto no es muy adecuado, lo correcto es hacer esto, ¿no? Tiene ciertos requerimientos para aplicar este método. ¿Por qué? Porque es un método también inexacto, no es muy sensible, pero sí nos ayuda a identificar grandes alteraciones del campo visual. ¿Qué nos dice el método de confrontación? Nos dice que tanto el médico como el paciente deben estar separados a la misma altura y separados más o menos de entre 50 a 70 centímetros uno del otro. Requisito importante, el médico debe tener conservado el campo visual, porque está comparando su campo visual supuestamente conservado con el campo visual del paciente que pudiera estar alterado. Es comparativo. Y si el paciente tiene alguna, perdón, el médico tiene alguna alteración del campo visual, el método no sirve, ¿no? Porque va. Entonces se posicionan a la misma altura, a una distancia de más o menos un brazo, que equivale a unos 50, 70 centímetros, y el médico debe pedir que el paciente fije su mirada en la punta de la nariz del médico. Y lo mismo el médico debe fijar su mirada en la punta de la nariz del paciente. Mirada fija. Se ocluye un ojo y el paciente debe ocluirse justamente el ojo contralateral, que es en este caso de estar justo al frente. Aquí, por ejemplo, el médico se está ocluyendo el ojo izquierdo, ¿no? Y la paciente está ocluyendo el ojo derecho, porque es el que está justo frente a él. Entonces debemos pedir al paciente que ocluya un ojo y el médico va a ocluir el ojo que está enfrente, ¿no? Una vez que hace esto y fija la mirada en la nariz, va a posicionar, ¿no?, el médico un punto equidistante entre ambos, pero a un nivel periférico, con la mano extendida. Y puede tener un objeto, cualquiera, y va a ir acercando el objeto. Lo que debemos pedir al paciente es que nos mencione, siempre fijando la mirada en la punta de nuestra nariz, que nos mencione en qué momento es capaz de identificar el objeto, de ver el objeto, ¿no? Puede ser que tenga en la mano, qué sé yo, un bolígrafo de color rojo, por ejemplo. Entonces, lo que tengo que pedir al paciente es que me diga en qué momento, cuando el paciente está acercando el objeto a un punto equidistante, en qué momento es capaz de visualizar el paciente el objeto que tengo en la mano. Simplemente tiene que indicarnos en qué momento, ¿no? Entonces voy acercando de afuera hacia adentro, a un punto medio entre los dos, y el paciente en el momento que me diga, es ahí donde veo, debo comprar si yo también he sido capaz de ver al mismo tiempo. De eso se trata la evaluación del campo visual. Y esto debo hacerlo en el lado derecho, lado izquierdo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Porque, como habíamos visto, la disposición del nervio es en cuadrantes. Entonces, tengo que abarcar todos estos cuadrantes, ¿no es cierto? De afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De forma comparativa. Primero un ojo, luego el otro. Y esto pues está en el libro de Chamorro, creo no, esto está en el libro de Agente, donde más o menos nos da una idea de identificar qué tipo de alteración podríamos encontrar en el paciente dependiendo de dónde esté el sitio de la lesión, ¿no? Si digamos la lesión está a nivel del nervio óptico, por detrás de lo que es la papila óptica, digamos una sección, el paciente va a tener una pérdida total del campo visual, porque se está afectando todos los cuadrantes que conforman el nervio óptico, ¿no? Eso se llama anopsia total. Anopsia es la pérdida completa del campo visual. Anopsia, ¿no? Pero si lo que el paciente presenta es una, digamos, compresión por un tumor de la hipófisis a nivel del quiasma óptico, o hay una sección parcial de este en sentido, sería vertical en este caso, ¿no? Entonces, acá lo que va a tener es una hemianopsia. Va a haber una pérdida de la mitad del campo visual, ¿no? Que en este caso sería binasal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el campo nasal en realidad ve todos los objetos que están en el lado temporal, fíjense, ¿no? Aquí está el lado temporal, pero la parte del nervio óptico que identifica este estímulo va a ser el campo nasal. O sea, es cruzado la cosa, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, si hay una sección, como vemos acá en el dibujo, el paciente va a tener una hemianopsia bitemporal, se llama en este caso, ¿no es cierto? El paciente va a ser capaz de observar lo que es el campo temporal, pero va a estar afectado lo que es las fibras nasales. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Es lo que debemos entender. No va a ser capaz de ver la parte externa, temporal. ¿Por qué? Porque va a estar afectado las fibras nasales, que son las que recogen este estímulo, ¿no?
Entonces se llama una hemianopsia bitemporal. Pero si lo que ocurre, digamos, va a ser una sección transversal, como vemos acá, o compresión por un tumor, podría existir lo contrario, ¿no? Más bien una hemianopsia binasal, donde lo que está afectado va a ser el campo temporal, cuando son la parte extrema de lo que es el quiasma óptico. Entonces, fíjense, cada uno de los sitios donde se encuentra la lesión nos va a distinta sintomatología, ¿no? Las cuadrantes, por ejemplo, son muy características de lesiones posteriores. Cuando ya están cerca de la cisura alcarina, a nivel del lóbulo occipital, ahí es donde vamos a encontrar las cuadrantopsias. Por eso en un paciente que tiene traumatismos cráneoencefálicos, debemos buscar intencionadamente si existe la cuadrantopsia. Ahora, si digamos la correspondencia de la pérdida del campo visual es la misma en un ojo que en el otro, como vemos acá, por ejemplo, fíjense, aquí es todo la mitad del campo temporal, digamos, en el lado derecho, y el lado nasal en el lado izquierdo. Es una hemianopsia heterónima, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a encontrar, fíjense, está comprometido en la misma sección, ¿no? A esto se denomina hemianopsia congruente. Pero si lo que encontramos es esto, digamos, el campo nasal completo de un lado, pero solo una parte del lado contrario, se llama hemianopsia incongruente. Son las hemianopsias congruentes, cuadrantopsias o las hemianopsias altitudinales, ¿no? Que son estas que vemos acá, que ya son un poquito más raras, pero que se puede presentar en cierto tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, tumores expansivos a nivel del seno cavernoso, etcétera, que podrían comprimir solo una parte del quiasma óptico. Por lo tanto, podríamos tener hemianopsias congruentes, incongruentes, hemianopsias homónimas, heterónimas, cuadrantopsias o hemianopsias altitudinales. En realidad, cuando evaluamos el campo visual por el método de confrontación, va a ser muy difícil que podamos identificar las cuadrantopsias o las hemianopsias congruentes o incongruentes. Es muy complejo porque no es un método exacto, ¿no? Para esto lo que se hace es la campiometría. Pero sí nos puede dar grandes alteraciones del campo visual, como las anopsias o las hemianopsias. Y también algunas altitudinales, cuando evaluamos el campo visual de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Grandes alteraciones del campo visual sí nos puede ayudar el método de confrontación. Pero para ver, digamos, más detalle como son las cuadrantopsias o que sean congruentes o incongruentes, pues necesariamente debemos hacer lo que es la campiometría, ¿no? A través de instrumentación. Luego, el tercer punto, habíamos dicho, evaluación de la visión de colores. La visión de colores lo evaluamos a través de una tabla de instrumentos que son los discos de Ishihara, ¿no? Que son estos que tenemos acá. Son unos discos impresos que están formados por otros discos pequeñitos a su vez, con diferente tonalidad, ¿no? De colores. Entonces, cada uno de los discos tiene su respectiva interpretación. Cada uno está especificado, ¿no? Por ejemplo, dice, el paciente que tiene ceguera al verde, en esta figura ve el número 3. Cuando un paciente que tiene una visión conservada ve el número 5, ¿no? Y evidentemente aquí se ve el número 5. Pero si yo tuviera ceguera al verde, vería el número 3, ¿no es cierto? Y lo mismo, cada uno de los números, de los discos, tiene su interpretación correspondiente. ¿Qué alteraciones podríamos encontrar a nivel de lo que es la visión de colores? Son las eh, metacromatopsias, que es, digamos, la percepción o la visión de colores donde no existen, más o menos equivalente a lo que son las parosmias, ¿no? O bien las monocromatopsias, cuando el paciente ve todo de un solo color, ¿no? En este caso, como si estuviera poniéndose un lente de color amarillo y ve todo de color amarillo, se da la intoxicación por digital. Es el ejemplo más típico, ¿no? De las monocromatopsias. O las acromatopsias, que es cuando el paciente no ve colores, ¿no? Sino todo lo ve en blanco y negro. Entonces son algunas alteraciones que en general se denominan las discromatopsias. Entonces, las alteraciones que podríamos encontrar en esta evaluación de la visión de colores son las discromatopsias. En la evaluación del campo visual, las semianopsias, cuadrantopsias, las anopsias, ¿no? En la visión de cerca, pues una probable miopía o hipermetropía. Y en la visión de lejos, la pérdida de la capacidad visual, ¿no es cierto? Entonces son las discromatopsias que podríamos encontrar.
Y finalmente, el cuarto punto que evaluamos cuando hacemos la evaluación del segundo par es el fondo de ojo, con las mismas indicaciones, técnicas y recomendaciones que habíamos visto anteriormente, ¿no? Fíjense, en esta fotografía se ve muy claramente las recomendaciones básicas, que el médico esté a la altura del paciente, que el médico agarre el instrumento a nivel del mango, pero manteniendo el dedo índice sobre el disco de recos, que produzcamos midriasis en la pupila, oscureciendo el ambiente, instilando midriáticos, activando el reflejo de acomodación, ¿no? Y que cumplamos la regla todo derecho y todo izquierdo. Quiere decir que si vamos a evaluar el ojo derecho, pues tomemos el instrumento con la mano derecha y utilicemos nuestro ojo derecho también, ¿no? Siguiendo esto, pues lo que vamos a hacer es observar, como en el examen normal, el rojo pupilar, que nos indica la integridad de las estructuras previas a la retina, que son transparentes. Luego vamos a ir observando un poco más y vamos a identificar, en este caso, la papila óptica. El objetivo del examen de fondo de ojo, cuando evaluamos el segundo par craneal, es evaluar lo que es la papila óptica. Esto es lo que nos interesa, ¿no? No vamos a prestar atención a los vasos, a la mácula, etcétera, sino a la papila, porque esto representa la emergencia del nervio óptico, ¿no? La confluencia de las ramas del ojo. Entonces, ¿qué debemos evaluar en lo que es la papila óptica? Primero, el diámetro, ¿no? Que debe ser 1/3 del diámetro pupilar, o sea, pequeño. Segundo, los bordes de la papila óptica, que deben ser muy regulares, tal como vemos acá en la fotografía, como hechos con compás. Tercero, debemos ver el color que tiene la papila, que es un blanco pálido, amarillento, medio blancuzco, ¿no? Y tercero, debemos ver que exista una excavación, es como si hubiera una depresión en la parte central, que es la excavación fisiológica de lo que es la papila óptica. Esta es una papila óptica normal, un nervio óptico normal. Pero aquí podríamos encontrar procesos inflamatorios, como el que vemos acá, que se van a manifestar por edema de papila. Y una, digamos, una patología que nos puede dar esto es la neuritis del nervio óptico, por diversas causas también, donde vamos a encontrar edema de papila, donde los bordes no van a ser completamente regulares, la papila va a estar muy aumentada de tamaño, va a perder esa su estructura normal, muy definida de bordes, ¿no es cierto? Y no se va a observar la excavación fisiológica, más bien al contrario, se va a ver una protrusión a nivel central, tal como vemos acá. Aquí no está excavado, sino más bien está protruido, ¿no? Y está de un tamaño muy aumentado, con bordes irregulares y con cambios de color. Esto mucho más aún. Esto es el edema de papila. Y la neuritis óptica, como patología directamente del nervio óptico, evaluando el segundo par, es una de las causas de edema de papila, ¿no? La neuritis óptica. Entonces, el objetivo de la evaluación del segundo par craneal es básicamente evaluar lo que es, con el fondo de ojo, la papila óptica, ¿no? Ese debe ser nuestro punto